7 meses después, regresamos presencialmente a los estudios de Radio y Televisión de Veracruz para hacer con nueva imagen, con un invitadazo de lujo a 8 columnas. Ojalá no cambien a los conductores, eso sí, nos ponemos a rezar. Lo importante es que nos acompañen esta noche de miércoles 14 de octubre. Presentaré, por supuesto, a nuestro invitado especial, al señor gobernador, el ingeniero Cuitlagua García Jiménez, y después, por supuesto, presentaré a mis compañeros que hoy tengo el gusto de acompañar. Señor gobernador, gracias. Siempre nos da usted muy buena suerte cuando hay nuevas temporadas pues a ver, de este programa. Temporada, ¿qué tal? No, pues ojalá, ¿no? Vamos a darle. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias por estar aquí. Suerte. Hoy, señor gobernador, nos acompaña una gran periodista veracruzana. De hecho, se inició aquí en estos estudios, en esta redacción de noticias, Claudia Montero, que ha crecido muchísimo, Claudia, y que además es una gran amiga. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, Ramsés. Muy buenas noches a mis compañeros, al gobernador del estado, a quienes nos están siguiendo a través de RTV. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias, Claudia Montero. Y bueno, desde el viejo continente ya regresaste, Mario Lozano, después de estas... Buenas noches, señor gobernador, bienvenido. Buenas noches. De... Claudia, sí, siempre bienvenida. Buenas noches. Bueno, gracias. Regresamos después del Zoom, está el señor gobernador. Señor gobernador, hay muchos temas que, como usted siempre lo ha dicho en frente de los veracruzanos, se estará desglosando, pero sí me gustaría empezar con esta reunión que hubo con el embajador Christopher Landau. Aprovechó a venir, se involucró con un fotoreportero de 25 años de trayectoria que es Hugo Garrido, entró y aprovechó a venir a inaugurar una exposición, pero creo que el tema central fue la reunión bilateral que se tuvo con usted de migración y de inversiones y de cuestiones de seguridad. ¿Cómo le fue con el embajador? Bastante bien. Era una visita que se tenía programada para marzo de este año, pero pues entramos en el tema de la pandemia, tanto en Estados Unidos como en México y en Veracruz, y se tuvo que aplazar hasta que hubiera las mejores condiciones. Aún así, ya estando en semáforo amarillo, vimos que podía darse la visita porque él quería conocer el puerto, quería saber de la gastronomía y también, desde luego, los temas que corresponden a la relación bilateral entre México y Estados Unidos y que tocan al estado de Veracruz: comercio, migración y seguridad. En un diálogo muy ameno, cambiar puntos de vista y tomar algunos acuerdos. De palabra no nos corresponde como gobierno del estado, más que a la federación a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores, pero sí llevar los temas de manera conjunta, expresar nuestra opinión, la opinión de la embajada, en representación del gobierno norteamericano, y creo que bastante bien. Ya pueden venir los turistas, ¿no? Sí, no siempre. Ahora ya tenemos Estados Unidos, me refiero, mayor porcentaje para hoteles, restaurantes. Con el semáforo amarillo ya se aperturan más lugares con mayor aforo. A lo que me refería es que ya no hay una alerta de Estados Unidos para... No lo ha habido. De hecho, no lo ha habido. Dentro de su gobierno, no. No. Sí, no lo ha habido. Y más bien eran unas cuestiones comerciales, y a él un poco le preocupaba la cuestión de migración, cómo se estaba tratando. Tenemos una situación especial ahora con el tema de migración, que el problema es ya no se tienen estos polleros de antes que llegaban a cobrar y ellos se garantizaban ponerte del otro lado de la frontera, o sea, te garantizaban llegar a Estados Unidos. Ahora no, lamentablemente se metió la delincuencia organizada, o los extorsiona, les cobra moche, pero lo que vemos es que ya también ellos son los que hacen ese negocio, pero no le garantizan al inmigrante llevarlo de aquel lado, lo abandonan, le quitan el dinero, los llegan a secuestrar y los ponen en riesgo. Tuvimos ya varios casos de mucho riesgo, un secuestro en el que varios migrantes, por la misma gente que los lleva, los encierran en un hotel y los empiezan a extorsionar a su familia de su lugar de origen, ¿no? Centroamérica. Y otro caso que también fue de mucho riesgo, en el que los subieron adentro de un tráiler, cerraron la caja, y cuando vieron que había riesgo para quienes los llevaban, los abandonaron
y dejaron la caja así cerrada. Entonces, por fortuna, alguien alcanzó a dar el aviso, localizamos el tráiler y pudimos rescatarlos, los llevamos a los hospitales, y esto pues nos lleva a coincidir con que la migración en su paso por Veracruz debe ser regulada. El exhorto a que pues eviten entrar al país y entrar a Veracruz sin papeles, porque pues son extorsionados y son víctimas de esta delincuencia. Nosotros estamos en este combate frontal contra la delincuencia porque cualquier actividad que hagan pues es una forma de financiarse y pues seguir con estos actos delictivos que al menos en nuestro gobierno ya los vamos a detener. Señor gobernador, no es casual que venga el embajador, es decir, entendiendo ciertamente que le toca a la federación, pero la agenda del embajador no es de que hoy se me ocurriera a Veracruz y a ver qué hay, pues no. Y lo comento porque hubo algunas voces que criticaban y que incluso llegaron a calificar como de insulsa la visita del embajador, ¿no? Más de turismo que de acuerdos. Pero tiene una enorme relevancia porque además él puede traernos y gestionarnos para Veracruz inversiones, empresas, empleos, sí, becas, intercambios, un sinfín de apoyos que baja el gobierno de Estados Unidos a varias ramas de la producción. Fueron partes de las que se platicaron en la parte de comercio. Ahí platicamos mucho de esta forma de intercambio con Estados Unidos, de pues promover a nuestro estado para las inversiones. Nosotros le garantizamos que como para todo país, las inversiones pues iban a tratar de ser gestionadas para que rápidamente se instalaran, se llevaran a cabo aquí en el estado de Veracruz. Platicamos del puerto de Tuxpan, los planes para el puerto de Tuxpan, cómo ha crecido el puerto de Veracruz y el plan del Istmo de Tehuantepec en el puerto de Coatzacoalcos. Y por eso yo creo que él animosamente, pues en sus formas que tiene, es un embajador peculiar porque viene, disfruta, es carismático, disfruta, no, en verdad que el diálogo fue muy ameno y se tocaron los puntos importantes de esta relación bilateral. Y pues como tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, a nosotros nos conviene mucho que las empresas se instalen en Veracruz y de aquí dispongan de los puertos y de las vías de comunicación porque tienen cerca el norte. ¿Hubo temas en específico sobre esta visita que se hizo con el tema de reactivación, que pudiera generar la reactivación económica con respecto pues al ambiente que se vive por el tema de coronavirus? Sí, le expresamos la parte de comercio, pero también platicamos sobre el tema de turismo. Y le platicamos del nuevo proyecto que tenemos nosotros de promover Veracruz en Estados Unidos a través del programa Orgullo Veracruzano, que está visitando todos los municipios. A través de RTV se promueven ¿no ha ido a Perote, a todos. Que ha sido muy exitoso. Que vaya Perote. Estamos hablando de lugares turísticos. Sí, claro. No, pero mira, por ejemplo, vamos a hacer el programa de Perote y obviamente ahí tenemos el fuerte. Ahí está. Sí, claro. Y lo vamos a promover sin duda. Veracruz tiene esa ventaja, algo que le platicamos y él lo sabe, lo conoce bastante bien, que Veracruz tiene gastronomía, sí, lugares históricos, prehispánicos y coloniales. También tenemos la parte cultural, social, de diversión, que para nosotros es importantísimo, pues uno de los grandes carnavales del país está en Veracruz. Ahora con el Salsa Fest, pues también queremos captar gente de fuera y nosotros queremos aprovechar la oportunidad de que en este momento de reactivación económica, Veracruz de inmediatamente se ponga a disposición de todos los turistas e inversionistas. Por eso la promoción que estamos haciendo dirigida en este mes se va a abrir con Texas y California. Son de los estados que vamos a estar y ciudades que vamos a estar trabajando para la promoción. Se lo hicimos saber, le pareció bastante bien la idea. Es los programas que estamos difundiendo acá, pero trasladados a la cultura del visitante
de la aventura. Por ejemplo, iniciamos con los programas de aventura que tenemos aquí, los lugares también más representativos de nuestra cultura prehispánica, para que pues es lo que atrae a la cultura del turista norteamericano, ¿no? Que cuando va a visitar México, que quiere saber pues las tradiciones, la artesanía, y con eso estamos iniciando. Y poco a poco vamos a ir hablando de otros temas y presumiendo, porque Veracruz da para todo. Oiga, pero antes de que cambies la línea, Ram, pero no nada más Estados Unidos, que sí, me llama la atención que ya diversificamos, porque a través de los programas de CDCOP, ahora ya algunos empresarios y empresarios veracruzanos ya exportaron a China. Sí. Y eso es una gran noticia. Sí, la plataforma de hecho en Veracruz ha tenido un gran éxito. Se tienen peticiones de todo el estado y ya empezaron a tener conexiones con países del extranjero para exportar los productos que tienen un valor agregado, porque son no es una producción industrial muy mecanizada. Conservan un poquito de cómo el producto es realizado, sí, es más artesanal, con procedimientos más artesanales, y eso le da un valor agregado. En Europa está muy de moda los productos orgánicos y nosotros los tenemos. O sea, y eso es bastante bueno, y yo creo que puede competir. Entonces, por ejemplo, el café producido de manera artesanal con el café industrializado de otros países, ¿no? Permítame entrar a otro tema, sí, gobernador. Sí. La medalla Veracruz, que es el reconocimiento más alto que hace el gobierno del estado, va a ser este año entregado al sector salud, a los médicos, a quienes están dando la cara en esta época de pandemia de COVID-19. Y bueno, creo que a todos nos pareció pues que era de la mejor la mejor idea, ¿no? En este sentido. Sin embargo, el reconocimiento que creo que necesita el sector salud, o por el cual se han pronunciado, es también por el tema de que se les reconozcan sus derechos laborales, el tema salarial. Y en ese sentido yo quisiera preguntarle, ¿qué va a hacer el gobierno del estado? Quizá no ahora, pero sí en toda su administración, como para apoyar este tema tan importante, sobre todo para quienes están en este momento en lucha en el tema de la salud en el estado. Sí, mira, la verdad es que las administraciones anteriores dejaron un desastre administrativo en todas las áreas, en el sector educativo y en el sector salud. Dejaron a personas contratadas de una forma que tienen desventajas de carácter laboral, y en verdad un desastre. Hoy precisamente tuvimos una reunión para tratar el tema de una institución donde hay más de 500 aviadores, bueno, que se pueden considerar como aviadores. ¿Qué institución? Es una de educación. Me voy a ahorrar todavía el nombre porque es un problema grave, y el problema es que sí hay gente trabajando. Claro. O sea, que sí está defendiendo su trabajo y que está prestando el servicio, pero se aprovechó para colocar a otros que no tienen el perfil, que no están más que en la grilla sindical. Con los famosos comisionados y etcétera. Entonces se hizo una revoltura, y no es nada sencillo hacer una revisión cuando son tantos. En el sector salud nos dejaron el problema, por ejemplo, de las enfermeras. ¿Sí? No todas son basificadas, no todas tienen las prestaciones, y también, lamentablemente, no todos los trabajadores en el sector salud están haciendo el trabajo. Entonces sí nos cuesta trabajo pues atender de un solo jalón todo. Vamos poco a poco. Continúa la limpieza a 2 años todavía por todo lo que se había manejado anteriormente en otras administraciones. Más que limpieza, el análisis de quién sí está realizando el trabajo por el cual ha sido contratado y quién está en la grilla plena de flotando, de ¿no? todo, sí, y por ahí pues divagando. Entonces no es sencillo, estamos haciendo esa revisión, pero
en general, yo sí defendería a los trabajadores de la salud, porque la gran mayoría se quedó al trabajo tan importante que es atender la salud en tiempos de pandemia. Aun cuando, Sí, bueno, entonces, ellos comentaban, perdón, el tema de las condiciones, ¿no? Que ellos pues estaban reclamando tal vez en un inicio que no eran las condiciones las necesarias para confrontar una pandemia, que bueno, que tampoco sabíamos que Sí, no, pues nada más imagínate que nos dejaron hospitales sin equipo. Pues ¿cómo van a tener las condiciones? El hospital de Osuluama que inauguró el anterior gobernador, lo volvió a vaciar y lo volvió a dejar ahí. Yo lo visité y está vacío, estaba Cascarón. vacío. Cascarón, o sea, digo, ¿cómo se atrevió a inaugurarlo? El de Tatahuicapan, que también lo inauguró. Pero es que es social, y ¿no? no Llevaban tenía, los equipos, ¿cómo lo inauguró? No tenía agua, o sea, no tenía ni servicios siquiera la básicos. conexión del agua, la conexión de la luz. El día que lo inauguraron metieron una planta por detrás de energía eléctrica para dar el gatazo. dar el gatazo. Ya había contratado el personal, eso sí, dejó el personal contratado. Y ni drenaje. ¿Sí? Y el hospital de materno-infantil, 10 años en abandono, el de Coatzacoalcos. Sí, nosotros fuimos lo que le pusimos todos los servicios, lo pusimos al 100, ya está ahí el hospital militar que atendió el tema de COVID y el día de ayer se abrió ahí un CAME que, bueno, ya no era necesario, ya no cumple la función para los cuales fueron diseñados, pero quisimos de todas maneras echarlo a andar ya porque podíamos trasladar pacientes de los otros hospitales de COVID en su etapa de recuperación a eso y de manera pues descansar también al personal, porque también eso fue parte del objetivo. Pues todo eso la verdad es que lo dejan, es pesado y no es fácil cubrir de momento así todo y atenderlo de frente. Todo, no es nada sencillo. Y los medicamentos. Pero a pesar de eso, garantizamos que en las líneas de COVID todos tuvieran su equipo, no les faltara nada, tuvieran la capacitación, se definieron qué líneas al interior del hospital iban a atender a los pacientes de COVID y eso pues obviamente ayudó bastante. Fue un gobierno que a pesar de todo este historial de deficiencias que nos dejaron, pudo afrontar esa situación y se cuidó mucho que todos tuvieran. Hay que decirlo y que el público lo sepa, fue curioso o extraño que cuando estamos enfrentando la pandemia se lanzaron varios personajes de representantes de los trabajadores de salud a competir por las posiciones sindicales y pues entonces decían pues al personal de salud, mira, vamos a quejarnos de este problema, pero elígeme a mí, yo te voy a representar para dialogar con la autoridad de salud, pero elígeme a mí, acuérdate que yo te defendí. O sea, así fue, es la verdad. O sea, sí, tenían el equipo. Yo no miento. El problema es que ellos, para hacerse visibles ante los trabajadores, decir, pues yo los voy a defender, a ver, ¿qué falta? Pues nos falta esto. Bueno, vamos a manifestarnos, pero no se olviden, yo fui el representante. ¿Por qué? Porque van a venir elecciones, renovación del sindicato de salud, y pues muchos aprovecharon el momento para hacer eso. Es lamentable, es triste. Yo espero que los trabajadores de salud vean muy bien, no nos vamos a meter en cuestiones sindicales, pero que sí ellos vean muy bien quién utilizó la pandemia para hacerse promoción sindical y quién la verdad va a defenderlos de sus derechos. Eso va a ser muy importante. Y el gobierno del Estado, continuando con este tema de salud y de los salarios, ¿puede garantizar que después de hacer todo este análisis, pues pudiera hacerse justicia a quienes sí están trabajando y que tienen pues unos salarios muy bajos y que incluso no se les respetan sus derechos laborales?
Sí, que pongan las denuncias quien considere eso. Y no se tiene por qué hacer. Nosotros sí tenemos esa disposición. Mira, hay una gran diferencia de los gobernadores anteriores de un servidor. Yo soy trabajador del Estado, ¿sí? Yo trabajo como maestro y sé lo que es trabajar y tener un salario muy, muy escueto, ¿sí? O sea, a mí no me van a contar. Sé lo que es trabajar. Yo estuve de ese lado, estoy de ese lado. Ahorita tengo esta responsabilidad, pero sigo siendo trabajador sindicalizado. Pueden estar tranquilos, sí, en el sector salud. El gobernador no, y vamos a atender. Tengo el pendiente de las enfermeras, insisto. Sí, y lo vamos a atender. Lo vamos a atender. Nos tocó esta parte de la pandemia, pero vamos a salir adelante y gracias al buen manejo de las finanzas que ahorita está haciendo el equipo de Sergiplan, vamos a poder atender poco a poco. Nada más te digo una cuestión. En la cuestión magisterial, basificamos a más de 9,000 maestros. O sea, es poco a poco, estamos avanzando y no estamos olvidando. Lo vamos a hacer. En cuestión de recursos, ahora que lo tocaba, hace unos días nos platicaba la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno, de estos 15,000 millones de pesos de aportaciones que debieron de haberse hecho al Fonden, que no se hicieron en administraciones pasadas. Incluso estábamos vetados en el Fonden como Estado, ¿no? Y ahora con la desaparición de los fideicomisos hay pues razonables inquietudes en la población que no entiende bien a bien cómo es este mecanismo. ¿Qué va a pasar con esa parte de lo que incumplimos como Estado? Y, señor gobernador, ¿qué certeza tenemos de que en la eventualidad de un desastre natural que se nos dan aquí a manos llenas, no tendremos problemas para acceder a fondos de emergencia? Bueno, llevamos 2 años y no hemos tenido ningún problema con el Fonden. Ni los recursos para atender las situaciones que se dan con estos desastres naturales, las lluvias y los deslaves que se dieron en esta época, todos tuvimos la capacidad para atenderlo y los recursos también. Eso a nosotros nos llena de orgullo, porque especialmente en Protección Civil lo encabeza una mujer y ha demostrado la capacidad y la movilidad a pesar de todo. O sea, cuestiones pasadas como esta, en la que no solamente estábamos vetados ante el Fonden, estábamos vetados ante la CONADE, estábamos vetados ante el IMSS, ante el ISSSTE, porque se dejaron de pagar. Y entonces hemos tenido la confianza del gobierno federal para, al ver un gobierno honesto, que sí utiliza los recursos, que sí los ejecuta, ¿sí? Porque pues una cosa es pedir el recurso, que te lo den, y otra ver si a la gente le llega. Entonces, hoy en día la gente se siente atendida, enviamos maquinaria, enviamos los apoyos que se dan en el momento. La gente que queda desamparada por un momento no puede ir a su casa, pues no tiene para cocinar, bueno, les damos alimento. Cuando regresen a sus casas, también si se le echaron a perder algunos muebles, al menos les damos lo indispensable, donde dormir, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas lo hemos hecho. Y también hemos echado a andar de manera muy eficiente el sistema estatal de protección civil, es decir, los municipios con sus entidades de protección civil han funcionado muy coordinados con el nuestro y con la federación. Y algo más, un plus mayor, ahora nos damos cuenta de esta gran ventaja, el hecho de que esté aquí con agua nos mantiene al tanto y en comunicación. Todavía más. Vaya, es rapidísimo. En verdad algo, no sé antes cuánto se tardaban, pero con nosotros es inmediato. ¿Sí? Incluso se anticipan y nos dicen, gobernador, hay este riesgo, hay esta alerta, ya estamos listos para atender si pasa a mayores. Perfecto. Y eso nos ayuda, pero es la confianza también que tienen un gobierno que se ha movido de manera honesta, claro, ¿sí? Y que no hace uso politiquero, partidista de los apoyos que están en estos momentos de desastre. Seguimos en la pandemia. Bueno, toco el tema del medicamento oncológico. Los medicamentos oncológicos. Sí. Resultó sospechoso que a partir de que el presidente de la República y varios estados anunciamos que vamos a hacer las compras consolidadas. ¿Qué quiere decir esto? Las compras consolidadas pues es de que todos los que queremos medicamento juntamos y hacemos una sola compra al proveedor. El volumen. ¿Qué pasa? Pues disminuimos los costos de manera
Por el es volumen. muy grande por el volumen que se compra, pero además se eliminan los intermediarios y por lo tanto las comisiones y una serie de cosas, pero pues obviamente se afectaron intereses porque ahí había corrupción de miles de millones de pesos. Y resulta curioso que cuando queremos hacer la compra consolidada de material oncológico, se escasean. En México se los robaron, Sí, 38,000. aquí también nos robaron. Aquí también robaron una bodega, Una ¿no? vez nos robaron aquí. Un par de meses, una cosa. Y pues sí, ya levanta suspicacias porque se escasea. Nosotros tenemos el dinero para comprarlo, tenemos la petición, el INSABI tiene la petición, pues tuvimos que traer de Argentina, ¿sí? Y otras entes para meterlo. No es un proceso fácil porque todo pasa por aduana, la COFEPRIS tiene que dar el aval y luego nos toca el momento de pandemia donde la logística de reparto también se complica y yo sigo manteniendo mi sospecha de lo que ahí sucede. Sin embargo, a pesar de eso, hemos logrado hacer las compras en menor cantidad obviamente, porque pues, estamos esperando que se haga la compra consolidada y se logre, pero no hemos dejado el desabasto. A veces los ciclos de reparto que se dan a los hospitales, porque pues no se dan por el año, sino se van dando de acuerdo a cómo van necesitando. Hay peticiones que de pronto pues se consumen todo el medicamento disponible y nos hacen una petición y al cierre del ciclo en que se distribuye se vuelve a dar el medicamento. Eso pasó un poco. El oncológico es con el que más hemos batallado porque hay que estarlo consiguiendo continuamente. O sea, como no tenemos la compra de todo, ya lograda por esta supuesta escasez, sospechosa escasez, no es fácil. O sea, hay que estar buscando quién pudiera proveernos de ese medicamento que cumpla todas las especificaciones y lo distribuyamos. En el hospital de Veracruz atendimos a tiempo y qué bueno que nos vayan diciendo... ¿En la torre pediátrica? No, en el general, ¿no? En el general, en el hospital general. Que nos vayan diciendo, doctores, porque tenemos que estar atendiendo. Es que esa parte... Y lo hicimos y vamos a seguir atendiendo. Fuera de lo político y de lo que pudiera hacerse, para nosotros es prioridad atender a los pacientes de cáncer y otorgar el medicamento. Y seguiremos buscando todas las alternativas para adquirirlo y desde luego el INSABI, pues haciendo su gran esfuerzo, ya nos dio, logró conseguir medicamento, ya nos proporcionó. Entonces ahorita vamos bien. Garantizado. Hay abasto. Está garantizado, hay abasto. ¿Y ha estado usted cercano con papás y mamás? Es bien difícil decir... Yo los leo y los veo y tengo pues conocidos que... Porque que se me lo entiende dicen. el tema, pero para un papá o una mamá que... No es desesperante. Que tiene un niño con cáncer que ve que los días pasan y no Claro. lo suministra. Sí, El dolor va más allá de todo lo que sí es, gobernador. Es decir, sí de la compra consolidada, sí del robo, sí del desabasto. Sí. Pero cuando mi niño lo tengo aquí y se me va, tiene. Por eso es bien difícil, pero... El esfuerzo es de inmediato. O sea, Pero no se cuando- enojó, usted los escuchó, eso me llamó mucho la atención. No estábamos acostumbrados a eso, pues. Pues, mira, uno anda abajo y te digo, hay conocidos que tienen familiares en esta situación y me lo hacen ver y de inmediatamente hacemos contacto. Esta vez, hace 2 semanas, pues ya traíamos ese pendiente de que ya se iba a acabar el ciclo de la proporción que compramos de medicamento oncológico y que teníamos que empezar a tocar puertas, ¿no? Ya. Y buscar. Tenemos la capacidad económica y tenemos el ahorro, porque pues, ha sido un gobierno que ha manejado bien los recursos. Entonces pudimos hacer la compra. O sea, cuando el INSABI nos dijo, lo estamos buscando, ya te vamos a enviar tanto, nosotros dimos la indicación, haz la compra que no falte. Y volvemos a buscar otra vez. Ya, entonces se hizo la compra suficiente, se proporcionó y ahorita ya tenemos más de lo que nos trajo el INSABI y ya ahorita hay garantizado el abasto sin problema. Y hay que tener la sensibilidad. La verdad es que las redes, las protestas no hay que verlas como enemigos, sino como una forma ciudadana
de hacerte saber lo que está pasando y tú pues tener la sensibilidad de atenderlo. Y es lo que hicimos en esa parte, ¿no? Sí. Retomando un poco el tema de la extinción de fideicomisos. Sí. El secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, habría mencionado que no iba a haber problema con respecto a los recursos porque se iban a presupuestar desde la Federación. ¿Nos podría explicar un poco más a detalle? Porque tengo entendido que son recursos que otorgan organizaciones pues, internacionales, ¿no? Sí. O agrupaciones, asociaciones civiles a temas en específico. Entonces, quiero saber si va a alcanzar este tema de recursos que otorgaban ese tipo de organizaciones y que ahora van a ser parte del presupuesto federal. Sí, mira, aquí hay que comprender que lo que el gobierno da como servicio, como pagos, en los diversos programas de ejecución del gobierno, del Estado, hay dos formas de atenderlo. Con el presupuesto que se etiqueta, que se programa, y otra a través de depositar ese dinero en lo que se conoce como un fideicomiso. El problema del fideicomiso es que tú lo puedes depositar ahí, pero nunca más vas a saber qué pasó con él. Sí, y yo soy testigo de eso porque hay muchos fideicomisos de ciencia y tecnología y cuando andábamos investigando con los compañeros, pues siempre participábamos y pedíamos. El proyecto y jamás se nos decían, no, pues sí, ya está bien, muy bien, ya calificaste, espérate a que te den. Y no, eran muy poquitos y decíamos, bueno, entonces, ¿por qué el gobierno deposita en el fideicomiso y hay tantos depósitos y nada, y no se llega? Sí, es que el gobierno una vez que deposita en el fideicomiso para Hacienda ya se gastó. Sí. Ya lo que se haga ahí ya... Entonces, pues yo le preguntaría a los ciudadanos si alguna vez les ha llegado algún apoyo de un fideicomiso. En el que están incluidos, claro. ¿Tú conoces a alguien que les haya llegado? No. O sea, ¿por qué? Porque había un uso ya muy discrecional. Había sido un acierto el tener una opción para juntar recursos que no solamente fueran del Estado, del gobierno, sino que también otras entes, como mencionas, proporcionen. Pero ¿de qué sirve si eso no es transparente? Y le estás poniendo dinero de la gente ahí. Ya el privado, pues bueno, él verá. Pero el dinero de la gente, ¿por qué lo pones en unas manos privadas y queda de manera, en bancos privados y queda, pues no transparente, no sabemos dónde está? ¿Cómo se va a hacer? Y te voy a dar un ejemplo muy claro. El COVEICIDET, ¿sí? El Consejo de Ciencia y Tecnología de Veracruz, es partícipe de uno de esos fideicomisos a través de CONACYT. ¿Y no? Bueno, pues resulta que en el fondo, en ese fideicomiso existen 10 millones de pesos. Bueno, un poco más, mucho más, pero al menos de lo que el gobierno ha depositado ahí son 10 millones de pesos. Bueno, el año pasado se promovió pues que nos dieran parte de ese recurso, porque estamos poniendo pues que nos dieran. ¿Sabes cuánto nos autorizaron? Nos autorizaron un programa de 500,000 pesos. Ah, hijo. Y hay 10 millones y dijimos, oigan, ¿y el resto? No, pues al próximo año. Espérate tantito. ¿Qué está pasando? Pues ahí alguien está cobrando intereses. Jineteaban. Alguien está prestando ese dinero. O sea, el dinero en un banco no está encerrado en una... Sin producir. Metido en una caja ahí. Eso lo entendemos bastante bien, ¿no? O sea, hay una cuestión pues natural del banco. ¿Qué hace un banco? Pues ese es su negocio. O sea, tampoco vamos a satanizar a los bancos, hablar mal de ellos, pues es su función. Pero entonces, ¿para qué los depositas si mejor no los das? Mejor mételo en el presupuesto y el presupuesto que se vaya directo. Y además ahí sí tienes unidades de transparencia, tienes la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y si no, también del ORFIS. Es benéfico y entonces, se verá reflejado. ¿Qué sucedió? Los resultados, ¿Qué sucedió? entonces. Ahora, bueno, pues va a desaparecer el FOMIX, que es parte de este fideicomiso. Y nos dijeron, bueno, eso nos anticipamos nosotros, pues yo lo comenté con el que es director, le digo, oye, ¿y para qué estamos depositando ahí, en ese fondo? Y nada más lograste un proyecto de 500,000 pesos. Sí, bueno. O sea, entonces la directora del CONACYT también tiene ese punto de vista y dijo, si el gobierno de Veracruz está de acuerdo, deshagamos el fideicomiso. Y tan, ¿qué va a pasar? Milana. Que vamos a recibir los 10 millones de pesos. Milana. Y obviamente, y la parte que depositaron los otros, pues se entrega a ellos, ¿no? Por ejemplo, a CONACYT se le va a dar su parte,
pero se hace a través de la Tesorería de la Federación y ella nos lo pone en el presupuesto y ahí se vuelve auditable totalmente, ya no lo puede reclamar tanto la Federación o el ORFIS y se lo damos a Y se puede fingir el subejercicio porque muchos lo ponían en fideicomiso porque no les daba para gastar y ya lo pasaban para el año que entra y de ahí esa es otra situación. Y ocultaban el subejercicio. ¿En qué otros rubros vio este tipo de situaciones? Pues ahorita es el que surgió. Este es del que tienen conocimiento. No, hay más, pero digo, este es muy claro porque sé la cantidad y es algo que vamos a pedirle a la Federación de que nos lo devuelva. Pero se podría decir que en su mayoría entonces pasaba lo mismo con todos los pues demás. es que imagínense todo lo que había al grado de, pues ya se está conociendo la verdad. Vamos a esperarnos a que en la mañanera presenten el informe y ahí nos vamos a dar cuenta cómo la verdad ya era inviable totalmente lo de los fideicomisos. Se corrompió, lamentablemente. Una idea interesante que hace partícipe a otras entes que no son gubernamentales para financiar proyectos, lo pervirtieron. Entonces ya llegó al grado de decir, como este que te digo, o sea, ¿cómo es posible que para ciencia y tecnología aquí en Veracruz nos aprobaron solo un proyecto de 500,000 pesos? El secretario Arturo Herrera acaba de poner ejemplo uno que encontró, que desde 2013 hay 1,300 millones de pesos en ese fideicomiso y que lo único que hacen es gastar cada mes 1,5 millones de pago al fiduciario, que es el banco, y ahí tiene 7 años, 1,300 millones de pesos ahí, que nadie había visto, nadie había tocado, pues están sudando, ¿no? Sí, ese es el problema. A alguien le van... O sea, deportes, ciencia. También deporte. Entonces, habría que Sí, claro. ¿Cuántos deportistas se han quedado sin apoyo? Sí, claro. Los de alto rendimiento. Entonces, así que digan, no, es que sí está súper ayuda. Mentira, o sea, aquí hemos quedado deportistas veracruzanos que yo me he topado que me dicen, Muy talentosos, gobernador, además. algún apoyo, porque Exitosos. pues no soy parte de esos apoyos. Entonces mejor los programamos. O no los he damos recibido, directo, y el fideicomiso sí. Y ya sabemos qué pasó. Puede ser que sí, en efecto, no hay para todos y que sí, pero ya lo tienes claro. Ya sabes cuánto se presupuestó y cómo se está usando. De la otra manera, no. Yo creo por eso, pues llegó un momento que había que ponerles un alto, ¿no? Y sí, habrá quien tocas intereses, porque alguien se hacía de manos de... Sí, aquí habrá afectados, ¿no? Y no justamente quienes, pero nada más los que no el recibían deportista, los apoyos. Sí, no el ese por qué, Claro. porque como lo vamos a presupuestar, entonces pues se va a quedar por la otra vía. O sea, si al que le llegaba por una vía, pues por la otra garantizado, sin problema, ¿sí? Y además, pues va a aumentar, al menos durante un rato, el presupuesto. Y ahora que hace falta tanto por esto de la pandemia y la crisis mundial por el coronavirus, nos va a ayudar bastante. Al menos ciencia y tecnología aquí en Veracruz vamos a tener un poquito más. Perfecto. Señor gobernador, en el rubro de seguridad, ¿qué problema hay con los antorchistas? ¿Qué pasó con estas 4 personas que supuestamente secuestró el gobierno del Estado? ¿Qué pasó con ellos? No, para nada. Mira, algo que es una garantía para la sociedad, las organizaciones de cualquier tipo, los partidos políticos y todos los sectores, es que nosotros provenimos de un gobierno, de una lucha de muchos años contra un régimen que fue represor, entre otras tantas cosas que hizo mal, más de muy corrupto. Y nosotros estábamos de aquel lado y sabemos perfectamente que no podemos permitir que un gobierno reprima las expresiones sociales si no hay ningún delito que perseguir, y mucho menos por cualquier otra cosa. Al contrario, hay que dialogar y hay que hablar con ellos. Sí hay cuestiones que hay que limitar, pero con el diálogo y mucho menos con la desaparición o secuestro o levantones. Nosotros vamos a estar persiguiendo a quien haga ese tipo de actos y vamos a estar contra todo eso porque nosotros tenemos este historial social en el que nos movimos y no vamos a ser incongruentes con lo que planteábamos antes y lo que hoy planteamos. Llegamos a este gobierno para garantizar los derechos legítimos, la libre expresión, la manifestación. Lo que sucedió con esta organización
La Fiscalía lo está investigando. Hay presunción de que una banda que trafica con cigarrillos de contrabando, pues fue la que secuestró a estas personas. Esa banda, pues entendemos que entró en conflicto con ellos o algo así, se va a investigar, pero esa es los que lo hicieron, y vamos a ir tras esta banda delincuencial que secuestró a estas 4 personas. La Fiscalía va a ser más profundo la razón por la cual lo secuestró, pero lo principal es que el delito está cometido, y pues tras quienes hicieron este secuestro, que finalmente fue resuelto por intervención de la Unidad Especializada contra el Secuestro, de la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional. Se instrumentó un operativo desde que se tuvo conocimiento para buscarlos, dar con ellos y liberarlos, y se logró. Pero eso no quiere decir que el delito no se haya cometido y que por lo tanto iremos tras esa banda que lo secuestró. Y ya lo que la organización diga, bueno, está en su derecho, en su libertad de expresión de decirlo, y adelante. Nosotros cumplimos con nuestra función, que es ir sobre estas bandas de secuestradores, y en especial esta que está en el negocio de los cigarrillos de contrabando, ¿sí? Por cantidades muy grandes. Gobernador, ¿Se han reunido con los líderes de esta agrupación de Antorcha Campesina para llegar, pues no sé, a algún tipo de siempre datos? recibe la Secretaría de Gobierno a través del subsecretario de Gobierno. Tienen contacto, y siempre estaremos atentos, pero de todas las organizaciones estaremos atendiendo sus demandas y peticiones en general, de todas. No tenemos ninguna adversario de alguna organización, al menos así lo considero yo. Lo digo porque el dirigente de esta organización ha acusado represión de parte del gobierno del Estado, que ha sido que nos un tema señale, en que específico, recurra a las instancias. Entonces, no sé si han dirimido ahí qué es lo que sucede o por qué este tipo de Bueno, yo creo que acusaciones. la gente ya conoce muy bien a Antorcha Campesina. No habría más que agregar. Sí, la gente sabe cómo operan. Sí, presionan tomando calles, tomando plazas para obtener beneficios para los dirigentes. Porque así que digas que le llega a la gente, no. O sea, entonces, pero mira, tengo que ser respetuoso, y nosotros cumplimos con nuestra función. ¿Sí? Vamos a atender cualquier denuncia de secuestro. La Fiscalía ya cambió, por fortuna, nos quitamos ese lastre de quien administraba la justicia para un fin político, el golpearnos a nosotros. O sea, el anterior fiscal se comprobó que ocultaba órdenes de aprehensión, está acusado, está señalado y es prófugo de la justicia. O sea, para que no digan que estoy inventando, o sea, está formalmente acusado. Y ahora la nueva fiscal, pues en esta actuación, por ejemplo, de grupos, se hizo un operativo y se liberó atendiendo todos los a las temas. personas. Se está atendiendo, independientemente si era Antorcha Campesina o cualquier otra. Vamos a actuar de esa manera, y ya lo que la organización diga, bueno, pues la vamos a respetar y vamos a escuchar. Tampoco hay que decir nunca tienen la razón, ¿no? Podrían tener alguna razón y atenderemos. Hemos hecho obra pública en colonias que se autollaman antorchistas, lo hemos hecho, y sin miramiento. Ya después me doy cuenta que, bueno, pues no importa, es gente, es ciudadanos, claro. Y lo vamos a hacer. Veracruz, Lo que ya no vamos a hacer es que sea a través de las organizaciones ese tipo de organizaciones, a la gente en general, directamente con la gente. Gobernador, llegaron 2 apoyos de la Federación a la Fiscalía, 2 partidas, 2 administraciones para atender las alertas de género. ¿Y cómo está el combate al feminicidio? ¿Cómo vamos? Y si entramos rápido a COVID antes de que se nos acabe, porque ya había Ramsés hacer señas. No. Ya. Eso quiere decir que nos va a cortar. Sí, ¿alguien cuánto falta? No, pues rapidísimo. Estamos buscando las formas de prevención de los delitos
en general, pero particularmente el de violencia familiar y el de feminicidio. Ha habido cuestionamientos sobre la eficacia de las alertas. Independientemente de eso, para nosotros nos es útil saber todos los mecanismos para atender el problema del feminicidio, porque tenemos municipios que tienen recursos para eso y que podemos implementar varias acciones para prevenirlo. Desde el gobierno, por ejemplo, una de las cosas, lanzamos desde el inicio, casi desde el inicio del gobierno, sí, el programa de cero tolerancia contra la violencia a la mujer, de cualquier tipo de violencia contra la mujer. Que alguien dice, bueno, ¿y qué dijo el feminicidio? Lamentablemente, la cultura de violentar a la mujer puede terminar en atentar contra su vida. ¿Sí? Y pues tenemos que modificar eso. Otra, desde mi gobierno, reconocer y dar el espacio que se merecen las mujeres. Por eso hice énfasis, por ejemplo, ahora en protección civil. Deberás saber que en el sistema nacional, o sea, de todos los secretarios de protección civil, solamente hay 2 mujeres. La de Veracruz y otra más. Eso lo vi en una foto que hicieron. Bueno, la nuestra está para presumir, y doctorado, una gran eficiencia, es una gran eficiencia. Hay que decirlo. Comprometida con un grupo de mujeres. Hay que decirlo. Bueno, nosotros, un servidor, se empeñó en que las propuestas enviadas al Congreso para las magistraturas, en su gran mayoría, fueran mujeres. ¿Y por qué? Porque van al Poder Judicial. Y el Poder Judicial, pues, es finalmente quien sentencia estos casos de los presuntos responsables de ataques. Entonces, un mensaje claro a quien pretenda violentar la vida de una mujer, quien lo va a juzgar va a ser y lo va a sentenciar un Poder Judicial donde hay mayoría ya de mujeres y la presidenta del tribunal es mujer. Y quien lo va a investigar es mujer. Es mujer, Sí, la fiscal. la fiscal. Entonces, eso fue interés. Y yo creo que con esto y con todo lo que podamos hacer a través de los institutos municipales de la mujer, el Instituto Personal de la Mujer, la sociedad civil, podemos ir modificando esta cultura, bueno, esta supuesta cultura de agresión a la mujer, que ya es arcaica, que es pasada. Hablo de la cultura que tenemos luego de insultar a la mujer, Claro. pensando que es un piropo, denigrarla, y todas estas actitudes que deben ser ya cambiadas. Alguien podría decir, es que suena exagerado, ¿por qué no un piropo? Bueno, no sabes la opinión de la mujer sobre eso, pues respeta, claro. y ya, ya se verá, ¿no? Porque hay que tener una visión ya muy diferente a la postura de que el hombre pues puede hasta pegarle a su esposa porque pues es su esposa. Eso se tiene que cortar. Así es. de tajo, y no solamente por una acción de la justicia ministerial, de denuncia, no solamente eso, sino también formativa. Y en eso se ayuda mucho cuando desde el propio gobierno se atienden ciertas directrices que se señalan en estas alertas. Sí, uno de ellos, empoderar a las mujeres. Y eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer. ¿Me quiere cerrar, Claudia? Sí. Pero yo antes, aquí entre nos. Sí. ¿Porfirio o Mario? No me meto en esos temas. Porfirio Cadena, Mario Armada. Sí, no me meto en esos temas. Mira, tenemos muchos temas que atender. Bueno, y ese es partidista. Pero usted es el primer morenista del Estado. ¿El qué? Perdón. El primer morenista del Estado. No, ya yo pedí, como dice el presidente, le pedí licencia. Ah, bueno. Y se mantiene al margen. Y sí estoy atento, obviamente, a lo que está sucediendo, pero yo estoy ocupado en los temas de todos y todas, las veracruzanas y veracruzanos. Claudia. Pues para finalizar ya me toca la última, gobernador. Sí, adelante. La exigencia que hay con respecto al tema de justicia, el Poder Judicial se señala casi de manera generalizada de este rezago
que se ha provocado por distintas situaciones y que bueno, que los veracruzanos están solicitando pues que ya se dé paso a sus trámites. Hay muchos temas detenidos, hay muchas situaciones que son quizá nada más pues ya de entregar o de firmar o de recibir un documento, y que pensiones están detenidas, un sinfín de situaciones. Sé que es un poder diferente, pero ¿cuál es la opinión del mandatario? ¿Qué puede hacer el gobernador de Veracruz con respecto a este llamado de los veracruzanos? Sí, bueno, yo soy respetuoso. La gente sabe que hay 3 poderes: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, y tengo que ser respetuoso, pero sí podría ayudar en este exhorto al poder judicial, que también, hay que decirlo, se está transformando. O sea, a partir de la llegada de nuevas magistradas, se está transformando, y toda transformación convulsiona en ciertos momentos. Muy bien. En esa etapa están. Desafortunadamente tocó la pandemia en este proceso de transformación, pero yo creo que va a llegar a buen puerto, porque hay voluntad ya de muchas magistradas de ir cambiando esta situación. Así es. Sobre todo magistradas jóvenes, muy comprometidas con el trabajo. Muy bien. Voy a dar 2 ejemplos. 2 magistradas de las que propusimos y que el Congreso tuvo a bien avalar y nombrar como magistradas, estaban trabajando de noche en sus oficinas a deshoras, tratando de sacar este rezago. Perfecto. Y eso se hace con el ejemplo. La verdad, quisiera mencionar hasta sus nombres, pero pero son de las dos magistradas jóvenes. Para ¿Regresamos? Ahora que me inviten. ¿Regresamos? No, pues esa es su casa, literal. ¿Le parece? Dale. No, Va. gobernador, muchas gracias. Cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Entonces, Mario Porfirio no. Vámonos, gracias, señor gobernador, gracias, Claudia. Un Gracias placer. a ustedes. Mario, muchas gracias. Gracias, señor, gobernador. gracias. Claudia. No, al contrario, gusto. Muy buenas noches, hasta el próximo miércoles. Gracias.